Muy buenos días. Agradezco a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas digitales y redes sociales de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y les doy la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio correspondiente al mes de julio que realizamos en el marco del Día Naranja. Y saludo con muchísimo cariño a la licenciada Carola Andrade Ramos, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, quien conducirá esta charla con la licenciada Marta Jiménez Palacios, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos su valiosa participación. El Día Naranja, celebrado el 25 de cada mes, es una iniciativa global promovida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para sensibilizar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Asimismo, se promueven acciones para defender sus derechos y el fortalecer las políticas públicas que aseguren su protección y bienestar. Quienes integramos la TER nos sumamos a esta causa, llevando el mensaje de igualdad y respeto con la finalidad de crear un entorno seguro y equitativo donde todas las mujeres y niñas podamos vivir sin miedo a la violencia, contribuyendo así a la construcción de sociedades más justas y armoniosas. Muchísimas gracias por acompañarnos y damos inicio a nuestra actividad y por ello doy el uso de la voz a mi querida amiga, la magistrada Carola Andrade Ramos, quien dirigirá esta charla. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Norma Angélica Sandoval, magistrada del Estado de Puebla y nuestra presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Muchas gracias. Si vamos a hablar sobre alguien que tiene experiencia en la vida política, pues nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Marta Alicia Jiménez, es una Marta Palacios. Marta Aurora Palacios Jiménez. Marta Aurora Palacios Jiménez, una persona muy querida aquí en Mexicali, una mujer tan modesta y sencilla que no quiso que diéramos lectura a su currículum. Ella prefiere que iniciemos a platicar desde este momento sobre este asunto de la intervención de la mujer en la vida política y créanme que siempre es un gran gusto conversar con ella. Pero déjenme decirle que ella ha sido en varias ocasiones regidora municipal aquí en su ciudad natal, diputada federal suplente, dirigente del sindicato de trabajadores y siempre activista social en pro de la mujer y de los niños. Su gran pasión es la lucha por la ayuda a las personas más necesitadas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a esta plática. Y si me permites, para iniciar con esta conversación, te voy a preguntar cómo o cuándo inicia tu interés por la lucha social, porque te mandaron muy jovencita a estudiar fuera del estado, te mandan a estudiar a la Universidad Femenina de México. Entonces, ¿cómo inicia o dónde inicia tu interés? Pues yo creo que eso, gracias a Dios lo mamé. En la casa siempre hubo ese camino hacia dar el privilegio de ayudar a la gente más necesitada. Vengo de unos padres que nacieron en cunas muy humildes, pero que gracias a la intervención y a la propuesta del general Lázaro Cárdenas pudieron estudiar en los internados para hijos de trabajadores. Por tal motivo, de allí nace esa forma tan aguerrida y tan necia, pudiéramos decir, de combatir las malas políticas muchas veces, que no ven qué necesidades tiene la gente. O sea, las políticas y las formas de hacerlas las hacen en una plataforma muy alta y nunca bajan hacia donde realmente están las necesidades. Efectivamente, he sido 2 veces regidora. Una vez regresé, otra vez fui diputada federal suplente. Nunca me han dejado llegar a ser candidata a diputada porque siempre han dudado de mi lealtad hacia algunas propuestas. Pero yo soy leal y siempre lo voy a hacer con las cosas y la gente que yo creo que lo necesita.
Para mí lo peor que puede haber en México es la injusticia, es los malos manejos, y es hacer a un lado, sobre todo, a cualquier cerebro que tenga un poquito de brillantez, pero que sea mujer, te hace a un lado. Entonces, esa ha sido una batalla constante y te puedo decir, muy orgullosa de mis raíces, muy orgullosa de mis padres y muy orgullosa de haber nacido aquí en Mexicali. Entonces, mis grandes maestras pues han sido bastante gente que estuvo preparada, pero no nomás en las cuestiones de estudios o oficiales, sino más bien preparadas en las necesidades del pueblo. Regresas a tu estado, a Baja California. ¿Te costó trabajo abrir espacios en la política como mujer? No, a mí no me ha costado trabajo, pero te voy a decir que tengo más de 50 años dentro de este sistema. Y de ser repartidora de propaganda, de pegar en los postes aquellos propaganda que se pegaba con engrudo, de repartir en los cruceros, de ser seccional, que para mí ya era un orgullo. Luego nos fuimos a ser dirigentes de las mujeres del sector popular del PRI. Posteriormente, presidenta del organismo de mujeres por 8 años. Y finalmente secretaria general del PRI en el estado de Baja California, cuando el PRI realmente... Pues, dices que viene de tu casa, una mujer fuerte, tu madre una mujer fuerte. ¿Tu papá cómo hacía para lidiar ese carácter? Cuando mi mamá fue diputada, fue la primera diputada federal en el país, cuando nos dieron el derecho a votar, que has de saber que Baja California fue el primer estado que tuvo el derecho a votar. ¿Por qué? Porque pasaba de ser territorio a estado. Entonces se vinieron esas elecciones extraordinarias y yo creo que quisieron ver la capacidad de una mujer y le dieron ese poco lapso de tiempo para poder ser diputada. Yo tenía 5 años, mi hermano acababa de nacer, y sale en una portada él siempre, mi papá tomándome la mano y cargando a mi hermano por otro lado, y con la mamadera de mi hermano en el saco, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo pudo hacer? Fue un hombre muy inteligente, sumamente inteligente. Siempre apoyó a todas las mujeres y siempre dijo que las mujeres teníamos un extra más que los hombres, pero que debíamos de buscar el camino para poder entregar a esa ciudadanía. Sí, me imagino que tuvo que ser un hombre muy inteligente Así para poder entender la igualdad de la situación de hombres con mujeres, ¿no? Avanzado él a su tiempo. Muy avanzado. También en su momento. Y precisamente sobre esa situación era de que independientemente de tus grandes triunfos personales como profesionales, pues tenías esa herencia y ese ejemplo a seguir. Mamá nada menos que Aurora Jiménez de Palacio, la primera mujer en ser electa diputada federal en México, y claro, por Baja California. Y siempre hemos lo dicho, Baja California siempre ha sido punta de lanza en muchas reformas electorales y en el avance de las elecciones. Entonces, ¿cómo has hecho para ajustar tus tiempos en lo personal con lo profesional? Muchas veces no tienes ni tiempo para dormir. Cuando trabajas con grupos vulnerables, no tienes tiempo y la familia te crece. O sea, tienes que estar preocupada. ¿Por qué? Porque se enfermó tal familia o necesitan comer tal familia y tienes que tocar todas las puertas. Porque gracias a Dios aquí, a pesar de haber sido diferentes partidos políticos los que han gobernado, no sé, se me han podido abrir las puertas y hemos logrado hacer que lleguen esos recursos a la gente. Pero ¿cómo te das tiempo? No lo sé. No lo sé, involucras a toda tu familia. Hay veces que dicen ya no, pero uno no puede decir ya no mientras esté servicio. Me imagino de tu pareja igual que tu papá, apoyándote y siendo la nueva masculinidad del apoyo y solidaridad con la mujer. Tanto mi marido como mis hijos. Todos ellos siempre
han estado en ese tenor, en esa lucha y en ese apoyo. Una pregunta que no puedo dejar pasar. ¿Tu sentir por el triunfo de una mujer ahora a presidenta de la República? Fíjate que muchos años se luchó para darle paso a la mujer. Mi compromiso ya ha sido porque de muy chica yo me di cuenta que después de mi mamá ser diputada federal, buscó ser presidenta municipal de Mexicali y no le dejaron llegar, pero sí la pusieron como síndica municipal. Pero cuando comenzó a recibir o a revisar toda la documentación y los libros, se dio cuenta que había muchos desfalcos y muchas corrientes de dinero que no iban a donde debía ir, y simplemente la dejaron como síndica sin funciones. Ahí la primera violencia hacia la mujer. Posteriormente, comenzó a luchar para que se aclararan todas esas cuentas y que Mexicali dejara de ser un círculo de prostíbulos que había en las orillas de la ciudad. Pues eso le costó la vida, y mi mamá muere en un accidente aéreo en 1959, cuando ella tenía 34 años. Todo eso son compromisos que se te meten en la cabeza y dices, tenemos que luchar y tenemos que buscar cómo lograr esto. Me dices que siento ahora que es una mujer la presidenta electa. Muy contenta, y espero que ella siga la misma normativa o su mismo camino que ha tenido desde los años estudiantiles, que ha sido una luchadora social, estudiantil, social, rebelde contra muchas injusticias. Espero que siga igual. Cuando estuviste en los ayuntamientos, ¿tuviste compañeras mujeres de regidoras? De mi partido, no. ¿Mujeres de otros partidos? Sí. ¿Cómo se llamaban? ¿Se llevaban bien? ¿Sí colaboraban? Mm, ¿Sentías la sororidad entre no, ustedes? no, porque no es lo mismo. O sea, no hemos logrado entender que cuando te eligen a un cargo, debes de entender y razonar que tú representas a una parte de la ciudadanía, ya no representas a un partido. Y en eso nunca estuvimos de acuerdo. Necesitábamos quitarnos ese sello y seguir buscando el bien para esa ciudadanía. Un consejo para las nuevas generaciones de mujeres que están en la política o quieren iniciar con la política. Me da mucha vergüenza lo que está pasando. Me da mucha vergüenza ver a las mujeres que llegan a cargos tan importantes como son las diputadas, como son las senadoras. Esta miércoles de verduras que hay, porque de veras, en lugar de fijarse, revisar todas las leyes, ver los acuerdos, buscar el bien para los mexicanos, se dedican a estarse usando entre ellas mismas. Eso a mí me ha pasado y he pensado y lo he dicho, estamos denigrando a la política. No por ponerte un atuendo de gente indígena de mi país, que con tanto respeto y tan bonitos atuendos, pero debes de sentirlo por dentro. No nomás ponerte una carátula, como muchas de ellas las he visto. O sea, aquí me doy cuenta que no importa qué estudios tengas, sino la moral, el razonamiento y el compromiso que tú tengas es lo más importante. Pero por desgracia no es así. Yo les he dicho, he platicado con los regidores que van a entrar, y les he dicho, ojalá que saquen la casta, ojalá que recuerden que hubimos muchas mujeres atrás que buscamos primero el 40% de la representación, después el 50%, y hoy que estamos beneficiadas a hacer más del 50%, no estamos dando el año. No hemos sacado la casta que debemos de sacar para poner en alto el nombre de la mujer. ¿Qué crees que hace falta? Sentirlo, quererlo, razonarlo y decir, yo no vengo de acá, vengo a defender a toda la gente que está afuera de esto y que por favor no fue. Eso es lo que hace falta. Razonar, sentir y tener un pudor y un conocimiento
que cada paso que tú hagas debe ser en beneficio de esa. ¿Crees que te falta algo más por lograr o algo que tú estés ansiando lograr? Yo siempre he querido ser candidata a diputada. ¿Por qué? Porque sé que ganaría. Y dos, porque sé que lucharía. Pero precisamente creo que por eso nunca ningún partido político me ha aceptado. Pues ahora podría ser la diputada independiente. Es muy ¿Lo has difícil, pensado? es muy difícil. Tienes que tener muchos recursos económicos, sobre todo, para ser candidata independiente. O sea, no tienen caso. No tienen caso, mejor seguir apoyando a toda la gente que aún cree en mí. Yo creo que eso es lo principal. ¿Alguna vez tuviste miedo? Miedo siempre se tiene, pero cuando estás actuando y estás razonando, se te olvida el miedo y sigues ahí. Pero Ah, miedo siempre se tiene. ¿algo de lo que te hayas arrepentido de haber hecho? No, no, gracias a Dios no me he arrepentido. En cuestiones de política, nunca me he arrepentido, porque siempre hemos actuado con las manos limpias y nunca nos hemos aprovechado de eso. ¿Tus hijos qué piensan de ti? Si es que te han comentado algo. Nunca les he preguntado. Nunca les he preguntado, pero son gente que es el pilar más fuerte que puedo tener. Y sí, creo que hasta ahorita todavía están orgullosos de mí. Sí, Que es lo que uno siempre procura, ¿no? Al así tener, si uno quiere un buen país, un buen estado, pues lo que quiere hacer uno es un buen ciudadano, ¿no? exactamente. Y esa es la intención de dejar un buen país para los hijos. Sobre todo que sean humanos, que vean en el dolor de la cara de la gente. Y que si a ellos les tocó estar en una situación más privilegiada, que se den cuenta que hay mucha gente que todavía ahorita lucha para tener un pan en la boca. Sigue siendo muy cercana con la gente. Sí, sí, yo tengo una asociación civil que se llama Aurora Jiménez de Palacio y hay más de 300 familias que están dentro de esa asociación y sabes que a esa gente nunca se les pide ni un 5, ni siquiera dame para la gasolina o dame para sacar copias olvidas. ¿De dónde sacamos? No lo sé, pero la gente que está junto conmigo sabe que ahí, en lugar de pedir, tenemos que dar. Eras muy pequeña cuando tu mamá falleció. ¿Cómo llegaste con esos recuerdos? ¿Fue de lo que viviste, de lo que te contaron, de homenajes hechos por ella o mención de tu padre? Ese, primero es acordarte de cada paso y cada actuación y estar muy cerca de ella cuando tenía que tomar decisiones, porque nunca me dejaban sola, ¿verdad? Era la única en ese momento y me daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Aquí en Baja California, sobre todo en Mexicali, fue la reunión de más de 10,000 mujeres que se hicieron para pedirle al candidato Luis Cortines que otorgara el derecho del voto a la mujer. Hay fotos donde yo todavía soy muy chiquita y estoy ahí pegada a donde están ellos trabajando y oyendo y escuchando. Muchas veces me corrían, ¿verdad? Muchas veces me corrían, pero yo le hacía a Loquito y me iba allá a un rinconcito a jugar, según yo, con muñecas de cartón para poder estar oyendo todo lo que pasaba. A partir de ahí, pues sigues viviendo y sigues enterándote de todo lo que pasa con una asesoría y una plática muy cercana con mi padre. Y creo que sí estuve muy cercana a él y siempre nunca nos ocultó todo lo que se había pasado y todo lo que se había hecho. Y ahí naces ese amor a la gente. Te contaba que en casa de mis padres había una recámara muy grande con muchas camas. Yo pues, no me explicaba para qué, ¿verdad? Cada vez que llegaba un profesionista o una gente que venía a trabajar aquí en Mexicali, que se le daba el ojo ahí, te platicaba que allí estuvo el licenciado Castillo, y como él, muchos más. Entonces, son cosas que vas mamando, como se dice, de la actitud de tu vida.
Tus abuelos. mis abuelos. ¿Tus abuelos, los padres de tu mamá y tu papá, eran estrictos? ¿O igual fue ese carácter de ellos que toman su rumbo? Mira, por parte de mi mamá, yo no conocía a mi abuelo paterno, a mi abuelo materno, porque mi abuelo era, pues, gente de una estado económico bastante alto. Él vivía en Tecuala y tenían sembraban calle. Entonces, mi abuela era sirvienta de ahí, era una niña que servía ahí a esa casa, salió embarazada y como le querían quitar al fruto que tenía, entonces ella se desapareció y se fue a vivir a Mazatlán. Allá nació mi mamá. Mi mamá nació en Tijuana, pero muy chiquita se la llevaron a Mazatlán. Mi abuela llegó a Mazatlán y se puso a hacer o formar una tortillería. Tenía una tortillería y se casó con un señor que al que nosotros decíamos abuelo, que él era alijador, decían alijador, desembarcando en los barcos de Mazatlán. Fueron muy fuertes, o sea, de carácter muy fuerte, mi abuela y mi abuelo, un gran hombre, o sea, muy dulce, muy tierno. Por parte de mi papá, ellos venían de Sonora, y mi abuelo venía junto con todos sus hijos, le habían contratado para abrir el camino vecinal que venía de Santán, de Magdalena, hasta llegar aquí a lo que antes le llamaban el Rancho Ló, que era Palaco. Ellos venían haciendo ahí, pues, desde haciéndoles comida, atendiendo a todos los trabajadores. Y después se quedó ya mi abuelo y mis tíos aquí. Mi papá nació en el Rancho Ló, porque venía embarazada mi abuela. Entonces, aquí se establecieron. Fueron 16 hijos. Grandes ya llegaron a 12, pero una familia muy unida, muy unida y sí, muy recta, pero al mismo tiempo muy consentida, ¿verdad? O sea, al menos conmigo eran muy apapachadores. Pero sí, es una familia muy grande y creo yo que nos enseñaron muchos valores. Valores de la justicia, de la honestidad y el de, como dice el presidente de la República, no mentir, no robar, no traicionar. ¿Crees que estos valores se han ido diluyendo con el tiempo y por eso haya ciertas situaciones con familias desintegrada, gente que no se ha ido por los buenos caminos? Bueno, lo de las familias desintegradas son varios temas, varios aristas que se pudieran ver, pero que se ha perdido. Sí se ha perdido a nivel nacional, sí se ha perdido los rumbos desde los dirigentes que los gobiernan. Pues es el ejemplo que le estamos dando a la ciudadanía que está buscando cómo comer. O sea, se ha perdido. Ya no hay respeto, ya no hay honradez, se robas, matas, haces todo lo que tú quieres y no piensas en el mañana. Estamos dejándonos influir mucho y se ha perdido mucho porque tanto el padre como la madre tienen que trabajar. Y es muy difícil estar teniendo el control de los hijos. Y ahora te das cuenta que le dicen al niño, toma la computadora, el teléfono para que te pongas ahí a jugar mientras, con tal de que no me des lata y no te voy a preguntar ni te voy a decir. Entonces, hemos perdido tanto como padres, como familia, como hijos, en la obligación de guiar a esos hijos que tenemos. Y es muy difícil. ¿Cuál te gustaría ser tu legado? No lo he pensado, no lo he pensado. Creo que el legado más bonito que puede ser es extender la mano a quien lo necesita. ¿Así quieres que te recuerden? Sí. ¿O cómo te gustaría que te recuerden? Bueno, ahorita me recuerdan como enojona, gritona, pero Es que decimos que somos mujeres del norte y hablamos fuerte, Así no es porque sea una enojada, pero ¿cómo te gustaría que te recordara? no me he puesto a pensar en eso. Me he puesto a pensar en que lo que tengo que hacer hoy lo debo de hacer y no dejar para mañana las cosas. Y tratarlo de hacer lo mejor posible. ¿Te quedan muchas metas por cumplir?
mientras viva voy a tener metas. Y esas metas, pues sí son a veces, muchas veces uno se empeña en tener una meta y es hacer algo por ese rumbo y el destino o Dios te envía para otro. Sí, entonces no sabes hacia dónde te lleva el destino. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz, añoro muchas cosas, añoro a mi padre a un lado, ¿verdad? Diciendo, hazlo, no te quedes. Añoro a tener cerca a mis hijos, que no tengo ninguno aquí. Uno les da alas para que vuelen y ya después dices, híjole, el nido vacío. Pero, pero no puedes vivir así, tienes que vivir como lo has hecho y siempre pensando en tratar de mejorar cada día. Me da mucho gusto escucharte siempre tan firme, tan segura y tan alegre y tu sonrisa. Por eso es lo que siempre les he comentado, que es un gozo platicar con ella de su forma de hablar de su vida, que nos inyectas esa energía y esa pasión por lo que Por trabajamos, vivir, por vivir. por vivir sobre todo. Sí, así es. Pues espero que no haberlas enfadado con nuestras pláticas. No, 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 nunca. Por eso siempre le he dicho, cuando nos está platicando de vivencias, de nombres, de personas, de lugares, de luchas, está uno escuchando historia. Fíjate, yo te comentaba, las primeras luchas contra las tarifas eléctricas aquí en Mexicali, yo las iba, pero iba acompañando a mi papá. Eran de los que estaban aquí en el centro de la ciudad desde quemando carros para ver si les hacía caso. Y después ya me tocó a mí entrar en el otro rol, ¿verdad? Cuando nos tuvimos que amarrar, te decía yo que éramos de corrientes muy diferentes las que entramos en esa lucha. Era Silvia Beltrán, que venía del Partido Comunista, que era Graciela Romo, también de ese Partido Comunista, era Lolita de Méndez, que era del PAN, y era yo. Nos tuvimos que amarrar muchas veces a las puertas de la Comisión Federal para que no entraran ni salieran carros, que nos escucharan, porque nadie nos escuchara. Acuérdate que estábamos a más de 3.500 kilómetros de distancia y estamos muy lejos de donde se toman las decisiones, por desgracia, porque, o a lo mejor por bien, fíjate, porque aquí hemos tenido que luchar aparte y hacer sentir y ver a la gente que sin esa constancia y esa tenacidad y ese arrojo no se puede conseguir. ¿Crees que afecte algo que estemos muy pegados a Estados Unidos? Decía mi mamá, tan lejos de Dios y tan cerca de los de Dios. ¿La influencia? Así es. ¿Sí? ¿Crees que eso tenga algo que ver también con nuestra cultura, con nuestra forma de ver las cosas, con nuestras tradiciones? No creo. Yo creo más bien que ahora con tantos medios de comunicación y dejados siempre que escojan las personas eso, me doy cuenta que mucha gente no conoce lo más mínimo de historia. Yo, desde que estaba el presidente Cedillo, no pude aceptar que quitaran la materia sí, era lo que era lo de la sociedad. ¿Te acuerdas que lo quitaron de las primarias? ¿De civismo? Ajá, de civismo. Ese era el gran error que tuvo en la educación mexicana. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no saben, no entienden y no ven. Se les olvida que hubo una lucha muy grande de gente muy joven en aquel entonces, que fuera a nivel mundial. En el 68 que se levantó Francia, se levantaron muchas partes, Argentina, también México, buscando los derechos humanos. Cuando tú estuviste estudiando en esta universidad femenina de México, que hasta el nombre tiene Sí, demasiado... la directora era Obregón Santacín. O sea, Adela Obregón de Santacín. ¿Te tocó vivir lo del 68? Me tocó ver primero la rebelión que se hizo en Cuba, cuando todos los de la Liga 27 de septiembre se fueron a estudiar a las universidades del mundo. Era cuando yo le decía a mi papá, yo quiero ir, mi papá pues mal me encerraba todavía. Pero sí lo vi, muchos compañeros
estuvieron en la revuelta del 68, la del 71, pero eran otras luchas y otros ideales. Hoy veo que no hay ideales. Y eso sí, me da lástima por la juventud. No entienden y no quieren entender que una vida debe ser primero lo que quedó atrás, y es historia, para que sean tus raíces y aprovecharlo. ¿Por eso te devolvieron a Baja California o terminaste tu escuela Me allá? devolvieron a Baja California y luego me volvieron a mandar para allá. ¿Qué pasó aquí entonces para Sí, o sea, devolverte? es que aquí estaba más fácil ser rebelde que allá, ¿verdad? Esa es la verdad, y pobrecito, mi papá, él solo no podía con nosotros. ¿Cómo ves, magistrada? Dime si no es un gusto platicar con ella en primera persona. No, y que además el tiempo se va volando, Caro, que eso está, la verdad es que eso es lo que genera seguir conociendo y queriendo conocer más. Y yo le quiero preguntar algunas cosas también a Marta, si me lo permite, Con un todo gusto. poco, bueno, yo no tengo el gusto de conocerla en persona, ya quedamos que les voy a caer, ¿verdad? Pero a ver, Marta, yo puse atención en todo lo que dijiste, lo que dice Carol ahora, ¿no? Tendrá que ver también nuestra posición geográfica, con que tengamos visiones distintas. Eh, tú nos dices, creo que no. Obviamente, claro que todo se resiente, ¿no? Desde el calor que platicábamos hace rato, que tú me decías, aquí el calor se va hasta octubre. Aquí en Puebla, por ejemplo, parecemos patos, mucha lluvia. Ahora, gracias a Dios, afortunadamente, pues, pero bueno, también como tenemos estas variantes en el clima, tenemos esas variantes también en las mujeres, ¿no? Las que somos, como también bien dijiste, ¿no? A partir de un privilegio, a partir de posibilidades que tuvimos para estudiar, para desarrollarnos, para aprender, con historias difíciles, porque yo creo que todas hemos tenido historias complejas. Tú, el haber perdido a tu mamá muy joven, y como tú dices, ¿no? Pues mi papá que qué iba a hacer con todos nosotros, pues era mejor, mándenla a México, alguien allá se ocupará en esta escuela de señoritas de mi hija. Pero bueno, también vamos viendo, ¿no? Que todas tenemos situaciones complicadas, aún y a partir del privilegio, situaciones difíciles, situaciones de vida complejas. La vida de Carola me encanta, eh, también, bueno, de sus papás, de sus abuelos. También tiene una historia maravillosa de cómo llegó a dar hasta el norte, ¿verdad? Cómo llegó a dar hasta allá. Y bueno, también, por ejemplo, reconocer que aquí en el centro y más al sur habemos más mujeres, por ejemplo, o hay más mujeres indígenas, hay más mujeres que tienen unas realidades distintas, ¿verdad? Que viven realidades diferentes, desde ser madres solteras, desde no hablar español, desde no haber tenido la posibilidad de accesar siquiera a aprender a leer y escribir, a lo más básico, ¿no? Que pudiera ser. ¿Tú crees, Martita, que, que a final de cuentas, todas las mujeres vivimos el mismo tipo de violencias o también como tú lo ves, como una parte global, o sí por nuestras posiciones geográficas, por nuestras realidades también socioculturales? Por ejemplo, también en geografía, yo supongo que la mayoría de la gente de Baja California habla o entiende perfectamente el inglés. Y por ejemplo, nosotros hacia el centro, la realidad es que, pues no le entendemos mucho, ¿verdad? No digamos que estamos muy habituados a escucharlo. Y entonces resentimos las mujeres y las niñas otros tipos de violencia, o son las mismas violencias, Marta. Son las mismas violencias que sufrimos las mujeres del norte que del sur, o es diferente y sí se ve diferente y hay que darle un trato diferente, o cómo es que hacemos para lograr que todas las mujeres podamos ir avanzando aún poco a poco, o aunque sea poco a poco.
Lo que pasa es que creo yo que toda la violencia, es más, no nomás es México, estamos hablando de otros países y se respira el mismo tipo de violencia, sí, violencia física, de todo el que tú te puedas imaginar, ¿sí? Desde cuando entras a trabajar a un lugar, cómo te cargan muchas veces más la mano, cómo se ríen muchas veces de tu presencia siendo la única mujer en alguna mesa de trabajos, y como vemos aquí, simplemente a tanta mujer que está en las maquiladoras, como muchas mujeres de ahí ni siquiera saben leer ni escribir. Entonces, llegan como un burrito a trabajar y a trabajar y a trabajar sin saber qué, y llegan a su casa y tienen que ser madres solteras y tienen que darle pues todo lo que necesitan los hijos, estar preocupadas en el trabajo de que mañana qué les voy a dar de comer. O sea, hay una infinidad de violencia, pero la violencia más cruel y la que menos entiendo es la que se da en el mismo sexo. No, o sea, no puedo entender cómo una mujer le puede poner piedritas en el camino a otra mujer. Sí, cuando se debe ser muy diferente. Vuelvo a decirte, la violencia, desde que yo me acuerdo, ¿por qué? Porque yo siempre decía, hay una razón, el hombre trae el sartén por el mango. Entonces nunca va a querer que las mujeres avancen más que él. Se ha logrado. Ahorita se logró, pero sigue habiendo una violencia intelectual, una violencia física, una violencia eh, moral tan dañina que a veces dices tú, no puede existir eso. Y muchas mujeres decimos, bueno, pues es culpa de ella lo merece. No es cierto. Ningún ser humano merece una violencia. Nadie. O sea, qué bonito sientes cuando llegas a una oficina y ves a donde quiere y dices buenos días o buenas tardes y todo el mundo sonríe, ¿sí? Eso es por donde debemos de comenzar. No nomás llegar, ¿verdad? Porque yo ya subí, yo ya soy magistrada, yo ya no voy a voltear y saludar a mis compañeras, no es cierto. Sobre todo ayudar a las mujeres, porque las mujeres seguimos teniendo el peso, tanto la que trabaja como la que no trabaja, la situación privilegiada como la que no, el peso y la conducta de nuestros hijos, y el peso y la conducta de hacia dónde va nuestro hogar. Eso es Sí, muy importante. esta desventaja, ¿verdad? Que aun y Así. cuando pareciera que ya vamos avanzando, cuando nos volteamos a ver, pues nos dimos cuenta que no estamos tan iguales, que el piso no está tan parejo y que sí, efectivamente, a veces somos otras mujeres que, pues ya no sé si es violencia, envidia o cómo llamarle, ¿verdad? Quienes no permitimos el paso a otras mujeres para que les cueste menos, ¿no? Porque Ujú. también es eso. A final de cuentas, todos quienes nos han precedido, tu mamá, mujeres como tu mamá, efectivamente el norte ha sido punto de lanza, Caro, como bien dijiste hace rato, en muchas situaciones, sobre todo políticas, y yo creo que sí tiene que ver también con su posición geográfica, con su posición ideológica. O sea, ustedes reciben más cerca, pues más rápido esa idea, ¿no? Ahora, por supuesto que con las redes sociales, en un clic, ¿no? Tenemos acceso a todo, pero cuando no era así, me parece que esas noticias viajaban mucho más rápido a ustedes, que están más al norte que a nosotras que estamos más al centro, más al sur, más alejadas, pues, de esos espacios. Y, Martita, una pregunta. Tú decías que no habías sufrido ninguna violencia o que tú no habías resentido, pues, ninguna violencia eh, dentro del desarrollo de tu vida política, dentro de todo lo que has realizado. Pero alguna vivencia que hubiera marcado tu vida por el hecho de ser mujer. Violencias hemos sufrido muchas, que también los hombres sufren, por supuesto. Y sobre todo, bueno, también desafortunadamente en este México, que se ha vuelto violento, tanto en el norte como en el centro como en el sur. Me parece que ahora ya no solamente es privativo de una parte geográfica del país. Ahora hay violencia por todo el país. Pero tú, en lo particular, esa mujer empoderada, valiente, valiosa que veo,
que ha formado hijos, que seguramente tiene nietos, nietas, mujeres, niñas, que acaba de adoptar un perrito. O sea, una persona humana, una persona que se ve que siente la sociedad, que está ahí para servir. ¿Alguna vivencia que hayas tenido en donde nosotros podamos decir, claro, porque pasa, ¿no? Muchas veces la gente nos dice, claro, como ella es magistrada, pues no, seguramente nunca sufrió ninguna violencia, ¿no? Entonces, cuando estamos en un foro y somos las primeras que levantamos la mano y decimos, no, claro que sí, sí hemos sufrido algún tipo de violencia. Digo, no necesariamente física, a veces ha sido psicológica, otras veces ha sido sexual, otras veces ha sido acoso, otras veces, y le hemos puesto distintos nombres, ¿verdad? Y seguimos aquí y estamos aquí, pero eso no significa que no las hayamos vivido y que no hayamos aprendido qué hacer con esas violencias. A Marta, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le marcó que nos quiera compartir a otras mujeres? Yo creo que yo sé sufrir violencia de todo tipo, de todo el que has mencionado, en todos los tipos de trabajo que uno va subiendo, que va escalando. Eh, ha sido muy difícil, pero yo creo que depende mucho del carácter de cada quien, del saber que sí te están poniendo piedras, pero que tienes que avanzar. Y yo les digo, me dice, ¿cómo lo hiciste? No sé, cierro los ojos y comienzo a hacer las cosas y luego ya los abro, ¿verdad? ¿Para qué? Para no sentir ni la negación, ni el rechazo, ni las piedritas, ni nada. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer las mujeres es darle valor a la mujer. O sea, desde que es niña, enseñarles lo que vale, lo que tienen que hacer, lo que tienen que pasar y cómo pueden ir superando todo eso. Pero la verdad es tan difícil dar un consejo porque es imposible todavía lograr que no haya esa violencia contra las mujeres, ¿sí? Pero si todas nos uniéramos, si aportáramos un granito más de lo que somos o de lo que tenemos para las mismas mujeres, otra cosa sería. Sentirnos arropadas por las mismas mujeres, estaríamos más allá de la mitad del camino. Y yo he tenido la ventaja de que la mayoría de las mujeres me han apoyado, pero sobre todo las mujeres de clase más humilde son las que me han apoyado y han confiado en mí y siguen confiando en mí hasta que no saben ni qué vamos a hacer, pero confían. Hay datos, por ejemplo, que a veces llegaba yo y decía, vámonos. ¿A dónde vamos? Pues tengo que salir y me tienen que acompañar. Y se subían acomodándose, haciéndose la trenza o subiéndose al carro para ver a dónde me acompañaban. Todavía ahorita yo me siento tan segura y tan arropada por esas mujeres y nunca pienso que soy sola, ¿sí? Y cosa que nomás tengo una hija mujer, no tengo nietas mujeres, tengo 2 nietos hombres, pero tanto de los hombres como de las mujeres, yo me he sentido arropada, ¿sí? Aquí tengo amigos magistrados que nos hemos conocido de mucho tiempo y que siempre hemos recibido el cariño y la atención de todos ellos. Y hemos recibido la atención y el cariño de la gente. Ya cuando estamos ¿qué te diré? En la pelea sobre las necesidades o sobre tu derecho de pensar y de sentir y de sentir, es otra forma. ¿Sí? Había una vez que estábamos sentados en una mesa donde estaban todos los representantes políticos de mi partido. Entonces, pues ellos estaban platicando de sus amores y sus pláticas de hombres, ¿verdad? Y yo estaba en otra cosa y luego voltearon y me dijeron, pero nunca hemos sabido nada de ti. Nunca hemos visto que hayas salido con alguien. Y dije, sí, posiblemente ninguno de ustedes me mueva las hormonas. Les contesté exactamente lo que ellos estaban diciendo y cómo lo estaban llevando, ¿sí? Entonces, no hay que tener miedo a lo que uno dice, que a lo que uno piensa. Y puede uno contestar y decir sin una sola grosería. Por eso me duele tanto ver hacia dónde ha llegado la curul o el Senado de la representación de las mujeres hablando y diciendo grosería y media
cuando puedes hacerlo sin decir una sola palabra. Y es que además, no sé tú, Marta, o sea, bueno, yo también también soy más grande, pues, pero me parece a mí que parte importante con las que estamos aquí platicando es, crecimos con el respeto. Esta parte del respeto que nos inculcaron desde bien chiquitas, desde nuestras casas. Este, por ejemplo, yo a las mamás de mis amigas no les puedo hablar de tú. O sea, no les puedo decir por nombre. A sus mamás no. Siempre es la señora, ¿no? La mamá de... jamás, y lo insisten, ¿eh? Por mi norma, o sea, llevamos años de conocernos, ¿no? Muchos años de conocernos, pero no puedo, y siempre les digo, es que no tiene que ver con que sean mucho más grandes, porque no son mucho más grandes, ¿no? Sino tiene que ver con esta parte del respeto, con esta parte que tú también decías hace rato también, esta parte del civismo. Cuando todavía recuerdo yo, cuando yo iba a misa en Puebla, pues ya sabrán, ¿no? ¿Verdad? Vamos religiosamente a misa todos los domingos. Y tú encontrabas en la misa que si tú estabas haciendo ruido o algo, cualquier adulto podía decirte que te callaras y no pasaba nada, ¿eh? O sea, de hecho tu mamá eh, reafirmaba la orden, ¿no? Y te decía, sí, cállate, o sea, guarda silencio, estás interrumpiendo, no hagas ruido. Y como ahora ya no pasa eso, ¿no? Ya parece que hemos olvidado que somos una sociedad la que estamos en pro de estar educando a los más pequeños, ¿no? O sea, pareciera que ahora no entendemos como esta gran responsabilidad que tenemos como sociedad de irnos educando entre nosotros, ¿no? Desde no tirar algo en la calle, ¿no? Desde de tirar una basura en la calle y que alguien te dijera, oye, levántala, y de verdad la levantabas, porque qué vergüenza. O sea, lo que tú decías, llegar y saludar, este, yo tengo unos niños y me dicen luego, es que porque siempre saludas, luego ni nadie te contesta, le digo, pero no importa, pero yo ya saludé. O sea, llegas y es buenos días, aunque nadie conteste, ¿no? Entonces, todos estos pequeños detalles, que no sé si es civismo, no sé si son valores, no son principios, no sé cómo llamarles, pero me parece a mí que sí eran parte de un código de convivencia, eran parte de un código de armonía, en donde respetábamos, ¿no? Si había alguien que ayudara en casa, pues también lo tratábamos con el mismo respeto con el que te tratas entre adultos, ¿no? Y como ahora efectivamente ya vamos perdiendo, se va haciendo más tenue esa línea. Y sí, por supuesto, en los espacios de tomas de decisiones, donde esperamos que el nivel de disenso o el nivel de discusión sea alto, entendemos que tiene que ser enérgico, pero no tiene que ser irrespetuoso, no tiene que ser grosero, no tiene que ser soez, no tiene que ser mordaz, con los estilos que podamos tener cada uno y cada una de nosotros, pero no necesariamente tenemos que llegar a eso, porque ese es el ejemplo que damos. Eso es lo que a final de cuentas los que van aprendiendo de nosotros, pues van tomando para, pues para cómo se van a conducir ellos o cómo se conducen entre ellos mismos. Entonces, sí, la realidad es que me parece a mí que muchos puntos hay que rescatar de esta plática, pero ese me encantó porque sí creo que tenemos que recuperar ese valor social, esa armonía social. Y yo cuando doy clases, llego y en todos lados, pues también aquí en el trabajo, les digo, solamente hay una regla, solo hay una, respeto. Respeto entre ustedes y respeto de ustedes para conmigo y de mí para con ustedes. Y siguiendo esa regla, lo vamos a solucionar. Y cuando tú te das cuenta que aplicar la regla armoniza todo, ¿por qué? Porque eso implica que no puedes hablar cuando el otro está hablando, eso implica que no puedes gritar, eso implica que tienes que poner atención, eso implica que tienes que llegar puntual, porque todo tiene que ver a final de cuentas con el respeto, ¿no? Pues entre la sociedad, porque si no, si se antoja que esto se va a poner aún más complicado, ¿verdad? En situaciones que me parece a mí ya de por sí son complejas, porque sí son complejas, no lo que discute
el órgano legislativo es cualquier cosa, ni tampoco el órgano jurisdiccional, pero me parece a mí que si no hay respeto, pues tenemos aún un problema más grande. Martita, qué delicia haber estado contigo. Qué mal que no nos podemos quedar más tiempo. De verdad que sí. Tendríamos muchas historias que platicar. Pues muchas que escucharte, ¿verdad, Carola? Sí. Mucho, mucho. Mucho Pero que... estamos aquí y me da mucho gusto, pero creo sobre todo que el código y la ética moral la hemos perdido. O sea, no podemos pedir respeto cuando no estamos dando respeto. No podemos exigir que se lleve una conducta si no la estamos llevando. O sea, no se necesita ser santo ni mártir para hacer esas cosas. Necesitamos llevar, yo les digo, acuérdense que mi derecho termina cuando comienza el derecho. Con eso podríamos hacer muchas cosas. Y lo peor del caso es que ahora no nos dejan usar la chancla voladora, ¿verdad? Porque antes era muy bueno y era la receta que tenían nuestros padres. Pues yo luego les digo que yo no salí tan mal, que siempre puede ser peor, que yo no salí tan mal. Pero yo creo que todavía se puede usar, Martita. Yo Podemos creo hacer que unas honrosas excepciones. Yo creo que sí, todavía es aplicable. Y sobre todo porque debemos, hace rato dijiste algo también, bueno, muchas cosas interesantes dijeron pues, pero una de las que me quedó es que pues como mujeres, sobre todo como mujeres, tenemos esta responsabilidad. Por supuesto que ahora también es un tema de hombres y mujeres, ¿no? El educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero básicamente quien está en este tema de cuidado somos las mujeres, sea las madres, sea las abuelas, sea las tías, sea la nana, sea, o sea, sea quien el nombre que le queramos poner, pero somos mujeres, a final de cuentas, las que estamos ahí criando a estas mentes y guiando, ¿verdad? A estas personitas y estos corazones. Entonces, a mí me parece que todavía aplica la chancla voladora y todavía aplica el pellizco de monjita, que así aquí en Puebla era básico también el pellizco de monjita. Aplica también con los ojos, te dominaban Los ojos. perfectamente. ¿Verdad que sí? No había es que Hasta no que había ni lleguemos a pierde, casa. no había ni pierde, Carito. O sea, si uno, pero entendía uno perfecto. Y, y, y pues la verdad es que esa alta responsabilidad que tenemos de formar buenos y buenas ciudadanas, que son las que a final de cuentas van a ir a la vida, ¿no? A hacer una labor allá afuera. ¿Y cómo es que lo vamos a querer? También en ese respeto hacia esos adultos mayores que nosotros en algún tiempo, todavía nos falta mucho a las tres, que quede claro, todavía nos falta mucho por ser adultos mayores, pero pues vamos para allá. Y entonces, ¿cómo es que queremos ser tratadas por estas nuevas generaciones? Es complicado. pero déjame decirte algo que tenemos que sacar y entender las mujeres. Tenemos un plus más, más grande que los hombres porque la mujer primero lo siente, el hombre primero lo piensa. Y ese sentir y ese amor sale de nosotros. Tenemos que comenzar a inclinarlo en todo alrededor. ¿Para qué? Porque yo creo que con amor se logra muchas de las cosas. Sí, a veces esa carencia también es la que hace tanta rebeldía, ¿no? Es, Sí, lo explican así en la adolescencia. Adolecer, falta algo, falta amor, falta comprensión, falta cariño, falta algo que es lo que hace que tu vida sea un poco dolorosa, ¿no? Pero bueno, sí me parece a mí, como bien decía tu papá, porque ya nos contaste que así lo decía tu papá, tenemos un plus y tenemos que explotarlo y tenemos que aprovecharlo y también tenemos que asumirlo, porque a mí también me parece que al margen de la decisión que las mujeres adoptemos de ser o no madres, o sea, de tener o no hijos, pues, eh, también me parece, o al menos yo he escuchado, de las mujeres que son madres, encuentran en esa faceta de mujeres madres, de madres, también una forma de realización gigantesca, ¿no? Un amor infinito,
un amor que genera también mucha sinergia en pro y en beneficio de la sociedad y en pro y en beneficio también pues de esas niñas, ¿no? Y esos niños. Te abres en tus manos ahora. Pues no sé si quieren decirnos algo más o hasta aquí dejamos esta hermosísima plática, porque quienes nos están viendo y nos están escuchando, pues saben que tenemos una hora diferente con Baja, ¿verdad? Con Baja California, y entonces no queremos abusar tampoco del tiempo de nuestras invitadas y de mi queridísima amiga, la maestra Carla, de verdad, no saben cuánto la quiero, ya. Igualmente, magistrada. De verdad, es una mujer valiosa, valiente, que causa un gran impacto y causa una sinergia también natural por donde pasa. Entonces, Gracias. también de verdad yo estoy muy agradecida que esta tarde Baja California nos haya permitido entrar a su tribunal electoral y conocer a estas personas. Si me permites, Caro, le vamos a entregar a la licenciada Marquita un reconocimiento. Sí, no, gracias. Y dice así: la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana otorga el presente reconocimiento a la licenciada Marta Palacios Jiménez por su destacada participación en el conversatorio en el marco del Día Naranja. 25 de julio de 2024, firma su servidora, licenciada Martita Norma Angélica Sandoval Sánchez, presidenta de la TERP y magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, pero sobre todo su amiga, su aliada. Aquí tiene una amiga, una aliada, con muchísimo gusto. También aquí les esperamos en el centro. Siempre le digo a Carola, no tenemos playa, pero tenemos volcán. Y comida deliciosa, porque qué chula es Puebla. ¿Verdad que sí, amiga chula? No, ¿Verdad sí, es que muy sí? bonito Puebla, ¿eh? Muy Sí bonito. que sí. Sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente 25. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias.